La base de un triángulo mide 6 pulgadas más de 3 veces su altura. El área del triángulo es de 120 pulgadas cuadradas. Determine la longitud de la base y la altura. Dejemos que la variable h sea igual a la altura del triángulo en pulgadas. Entonces, usando el triángulo provisto, etiquetemos la altura. A continuación se nos da la base del triángulo, que es la longitud de este lado aquí. Es 6 pulgadas más de 3 veces su altura. Bueno, 3 veces o 3 horas es 3 veces la altura. Y debido a que la base mide 6 pulgadas más de 3 veces la altura, podemos usar la expresión 3 horas más 6 para la longitud de la base. Nuevamente, esta longitud es 6 pulgadas más de 3 veces la altura. También se nos da el área del triángulo igual a 120 pulgadas cuadradas. Ahora podemos usar toda la información dada con la fórmula del área para un triángulo, que es área igual a media base por la altura, para configurar una ecuación y resolver h. Usando la fórmula del área, sustituimos 120 por el área A. Es igual a la mitad de la base, que es 3 horas más 6. Veces la altura, que es h. Usemos la propiedad conmutativa de la multiplicación, y cambiemos el orden del producto en el lado derecho de la ecuación. Escribamos la ecuación como 120 iguales. Escribamos el producto como media vez h o solo media h veces la cantidad 3 horas más 6. Ahora resolveremos la ecuación para h limpiando primero los paréntesis en el lado derecho de la ecuación. Distribuyendo media h. Tenemos media h por 3 horas, que es 3 mitades h al cuadrado. Más media h por 6 es 3 horas. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática. Pongamos la ecuación igual a 0 y veamos si podemos resolver factorizando. Para establecer la ecuación igual a 0, restaremos 120 a ambos lados de la ecuación. Simplificar esto nos da 0 igual a 3 mitades h al cuadrado. Más 3 horas menos 120. Para el siguiente paso, eliminemos la fracción de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por 2. En el lado izquierdo de la ecuación, 2 veces 0 sigue siendo 0. Es igual en el lado derecho, 2 veces 3 mitades h al cuadrado es igual a 3h al cuadrado. Ahora tenemos 2 veces 3 horas, que es 6 horas dándonos más 6 horas. Luego tenemos 2 veces negativo 120, que es negativo 240, lo que nos da menos 240. Ahora que tenemos la fracción borrada de la ecuación, veamos si podemos factorizar esto. Para el primer paso, factorizaremos el máximo factor común de 3. Factorizando 3 desde el lado derecho, tenemos 0 igual a 3 veces la cantidad. Factorizar 3 a partir de 3h al cuadrado nos da h al cuadrado, más factorizar 3 a partir de 6 horas nos da 2 horas. Menos factorizar 3 a partir de 240 nos da 80. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Si el trinomio dentro de los paréntesis tiene en cuenta, tendrá en cuenta dos factores binomiales. Los factores de h al cuadrado son h y h, y ahora necesitamos encontrar los factores de 80 negativos que se suman a 2 positivos. Negativo 8 veces positivo 10 es igual a negativo 80, y negativo 8 más 10 es igual a positivo 2, lo que significa que un factor binomial es h menos 8. El otro factor binomial es h más 10. El producto de la derecha es igual a 0 cuando h menos 8 es igual a 0 o cuando h más 10 es igual a 0. Resolviendo para h aquí agregamos 8 a ambos lados, dándonos h es igual a 8. Resolviendo h aquí, restamos 10 en ambos lados, dándonos h es igual a negativo 10. Pero recuerde, h es la altura del triángulo y la altura debe ser positiva, y por lo tanto, podemos excluir que la solución algebraica de h sea igual a 10. Ahora sabemos que la altura h es de 8 pulgadas. Sin embargo, todavía necesitamos encontrar la base. Recuerde que la base está representada por la expresión 3 horas más 6. Entonces, si la base tiene una longitud de 3 horas más 6, y ahora sabemos que h es igual a 8, necesitamos sustituir h por 8.
Realizar la sustitución nos da 3 veces 8 más 6. 3 veces 8 es 24 y 24 más 6 son 30. Ahora sabemos que la base tiene una longitud de 30 pulgadas. Espero que hayas encontrado esto útil.